El Padre, Él pide que nosotros, hermanos, mantengamos nuestros pies firmes en ese caminar en Cristo Jesús. En esta mañana, hermanos, como ustedes ya saben, ¿verdad? Ya les dije acerca de la necesidad, ¿verdad?, de salud de nuestro pastor. Él me encargó que, ¿verdad?, hiciera de cargo yo con humildad y delante del Señor, ¿verdad?, acepto y me gozo en la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos, yo confío en que nuestro Padre Celestial va a hablar una vez más a nuestras vidas. Como habla la mía, hermanos, yo quisiera, ¿verdad?, el anhelo de mi corazón es que todos nosotros nos convirtamos, hermanos, de un espíritu adormecido a un espíritu vivo en el Señor Jesucristo. Él nos ha llamado, hermanos, para que seamos piedras vivientes, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos, hermanos, a meternos en la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a orar, así como están sentados. Vamos a orar al Señor para que sea Él quien dirija este servicio, hermanos, que Él tome el control absoluto de mi persona, pero también de sus oídos, para que el Señor hable, para que el Señor penetre en lo profundo de su ser y de su corazón, y que la palabra dé frutos, hermanos, para la gloria del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, llegar a esta casa tuya para adorar, para glorificar tu nombre, Señor. Hemos alabado, Padre Santo, tu maravilloso nombre. Ahora nos disponemos, Señor Jesús, a predicar tu palabra, Señor, pero el pueblo se dispone a escuchar, Señor, lo que usted tenga para nosotros. Toma el control absoluto, Señor, de mis pensamientos, de mis palabras, Padre, de todo mi ser, Señor. Que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí y no yo, Señor. Yo me hago un lado para que el maravilloso Padre Celestial hable a través de mí, Padre Santo. Asimismo, Señor, yo pongo en tus manos al pueblo, Padre. Abra usted los oídos, Señor, espirituales, para que ellos, Señor, aprendan lo que usted esta mañana quiere hablarnos, Señor. Que ellos, Señor, escuchen la palabra y que la atesoren en su corazón, pero que las transformen, que la vivan, y que ellos, Padre Santo, no sean los mismos, y que cada día la semilla de la palabra dé fruto en ellos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hace una semana estuvimos en este lugar reunidos y estábamos hablando acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos meditando acerca de las 7 palabras que nuestro Salvador estuvo diciendo en la cruz del Calvario, mientras que había un cielo negro, ¿verdad?, un ambiente de oscuridad, porque el cielo se oscureció cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz. Reflexionamos y meditamos acerca de cómo Él fue fiel hasta la muerte a nuestro Padre Celestial, y aunque Él clamó desde la cruz del Calvario diciendo que si era posible que lo librara, en el jardín de Getsemaní, si es posible, Padre, líbrame de esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Estuvimos hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos después ese día en donde la resurrección, en lo cual nuestro pastor hace una semana nos habló acerca de la resurrección de Jesucristo, y nos gozamos grandemente. Pero, hermanos, hablar de la resurrección de Jesucristo no lo podemos cubrir todo en un solo día, en un solo mensaje, porque es un hecho glorioso, hermano, espectacular, ¿verdad? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es algo tan maravilloso, hermano. Y nosotros, como pueblo de Dios, siempre nos mantenemos estudiando la palabra de Dios, y como pueblo de Dios queremos siempre saber más, escudriñar las Escrituras, ¿verdad?, con amor, pidiéndole al Padre que nos revele más y más de lo que en la palabra de Dios hay. Y en esta mañana, hermanos, vamos a continuar una extensión en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en aquel día María Magdalena, ¿verdad?, fue tempranito, muy de mañana, en el primer día de la semana, fue a ver al sepulcro. Esto se encuentra en Juan 20. Y dice que madrugó, ¿verdad?, con otras mujeres fueron a ver al sepulcro, y cuando llegó, miró que la piedra estaba removida, dice, porque un ángel de Jehová
bajó y hubo un grande temblor en la tierra y la piedra se removió. En otro evangelio dice que mientras las mujeres iban en camino, dice que iban hablando, llevaban sus especias porque iban a ungir al maestro y decían, ¿y cómo le haremos para remover la piedra? Porque era una piedra muy pesada. Ellas iban hablando, iban preocupadas porque llevaban todo para ungir al maestro, pero no tenían las fuerzas para mover la piedra. Entonces Dios, hermanos, que todo lo tiene bajo de control y que todo lo sabe y que ve el buen corazón de las personas, hizo descender su ángel, ¿verdad? Y hubo un grande temblor en ese día y la piedra se removió. Y cuando las mujeres llegaron, la piedra estaba movida. Y es algo maravilloso porque entonces ya Dios había hecho la obra por ellas. Pero lo más grandioso y maravilloso es lo que no había dentro, porque no puedo decir lo que había dentro, ¿verdad? Lo que no había, lo que ellos buscaban no estaba, porque el Señor había resucitado. Nuestro Rey maravilloso, del cual hablamos en aquel viernes, de que colgado en una cruz clamaba, ¿verdad?, a Dios y le decía, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En este día la situación era diferente y el Señor ya no estaba en la tumba. Entonces las mujeres se asombraron y salieron corriendo, ¿verdad?, a decirle a Pedro que ya el Señor no estaba ahí. Y vamos a leer en el 20:11 del Evangelio de San Juan. 20:11 al 16, hermanos. Que alguien nos dirija con la lectura, la hermana Rachel, y todos le seguimos. Del 20:11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados de uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quería decir maestro. Leamos un 17 todavía. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Miramos que esta mujer fue, ¿verdad?, y estaba llorando, digamos así, desconsoladamente, porque era tanto el amor que esta mujer, y no solo ella, las demás mujeres y sus seguidores le tenían al maestro, que ella lloraba desconsoladamente porque ella quería ungir el cuerpo porque era la tradición de los judíos, y no estaba el cuerpo. Lloraba y sufría en su corazón. Entonces dice que miró hacia adentro y dos ángeles estaban en la tumba y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esa era la razón de su llanto, de su desconsuelo. Pero dice que cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando ella dijo, porque se han llevado a mi maestro y no sé a dónde lo han llevado, y ella volteó y miró que alguien estaba ahí, pero no le reconoció. Entonces Jesús le dijo, también él le preguntó, ¿y por qué lloras? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre se quiere asegurar, y ya le habían preguntado los ángeles,
por qué lloraba, ella ya le había dicho, y Jesucristo le vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Y ella le vuelve a decir, y le digo, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, otra vez su ansiedad de ella era ver al maestro para ungirlo. Y entonces Jesús le dijo María, le habló por su nombre y ella se dio cuenta que no era el hortelano. Entonces, aquí quiero aclarar algo muy importante, que Jesucristo le dice María. Muchas personas a veces que creen que era María su madre, y la palabra de Dios nos está diciendo que es María Magdalena. Entonces Jesucristo se le apareció primeramente a María Magdalena, ¿sí? Y él sabe por qué. Entonces, dice ella, le dijo Rabuani, y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y aquí hay algo, hermanos, muy importante, porque Jesucristo murió en el viernes, murió aquel día que lo crucificaron, y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dijo, y murió, ¿verdad? Y entonces, pero aquí miramos que Jesucristo ha resucitado, hermanos. Se le apareció a esta mujer y dice la palabra de Dios que le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. ¿Se acuerda que ese día estudiamos que Jesucristo cuando murió no se fue directamente al cielo? No. ¿Sí? Él descendió al centro de la tierra a predicarle a las almas cautivas, y ese día lo estudiamos. Y creo que en ese punto estamos claros, ¿verdad? Jesucristo fue al centro de la tierra porque le dijo, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, el cual estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz del Calvario, pero descendió al centro de la tierra a predicarle a las almas cautivas, de las cuales nos habla el apóstol Pedro, que ya lo leímos ese día. Y aquí dice que Jesucristo resucitó y apenas va camino al Padre. Y esto es lo que es importante y necesario que sepamos, hermanos. Jesucristo cuando resucitó es cuando Él apenas va al Padre. Ahora, nosotros cuando morimos sí vamos directamente a la presencia del Señor, porque Él ya nos enseñó el camino. Él fue al centro de la tierra porque tenía una misión que cumplir, y dice que Él rescató muchas almas allá, por eso Él fue allá a ese lugar. Nosotros ya no tenemos que ir porque nosotros allá no vamos a rescatar a nadie, sino seguimos al que nos ha rescatado. Amén. Y vamos a la presencia del Señor. Entonces, en Levítico la Biblia nos enseña que el sacerdote, el sumo sacerdote, antes de ofrecer, no tengo la cita, ¿verdad? No me lo voy a dar, pero creo que ustedes la han leído. Cuando el sumo sacerdote se dirigía a ofrecer la ofrenda en el templo, él se tenía que purificar y tenía que no ser tocado cierto tiempo antes de entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote que ofrecía la sangre de los corderos en aquel tiempo para el perdón de los pecados del pueblo. Jesucristo en este momento se levanta y Él es el sumo sacerdote y va rumbo al Padre, y por eso le dice a María, no me toques, porque Él tenía que presentarse al Padre puro, a como Él venía de la resurrección, a como el Padre lo levantó. Él va dirigiéndose, ahora va al cielo y va a entregar, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces le digo, ves y diles que yo voy apenas al cielo, voy al cielo y regreso, voy a ver a su Dios y a mi Dios. Maravillosa los hechos, ¿verdad? Y espero yo que el Señor, que con una mente y un espíritu en Cristo Jesús entendamos esto, ¿verdad? Porque no queremos confundir a nadie. La palabra de Dios no confunde a nadie, sino nos abre los ojos, y tenemos que ver con ojos espirituales y no con ojos carnales,
porque a nuestro entender y a nuestro parecer sería inentendible los hechos que se narran. Pero la palabra de Dios es clara y así lo dice, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesucristo se llevó a cabo, hermanos, y dice la Biblia que luego Él se le apareció a sus discípulos en esa noche, y después se le apareció como a 500, y hubo varios eventos en donde Jesucristo se hizo manifiesto en su resurrección. Y los apóstoles, entonces, después de que Jesucristo ascendió al cielo, los apóstoles, el mensaje que traían, que llevaban a donde quiera, era ese: Jesucristo el justo murió por nosotros, pero el Padre lo ha glorificado, el Padre lo levantó de los muertos, y ahora Él está en el cielo a la diestra de Dios Padre. Ese es el mensaje que dejó a los apóstoles, y ese es el mensaje que nos enseña ahora, y es el mensaje que Él quiere que llevemos. Pero antes que nada, que lo entendamos, que lo creamos, porque si no lo creemos, porque es demasiado maravilloso para nuestro entendimiento, entonces tenemos un pequeño problema ahí, hermanos, porque queremos ver las cosas con nuestros ojos carnales y no vamos a entender. Entonces, creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Ascendió a los cielos enfrente, no lo hizo en secreto, lo hizo enfrente de sus discípulos, y dice que extendió su mano y los bendijo, y así fue llevado al cielo. Bien hermoso ese pasaje, hermanos, que si usted se lo pone en su mente, cómo el Señor los bendice, y así mismo Él, imagínenselo con su mano, Él sobre ellos, ¿verdad? Y así mismo empezar a flotar, y se fue, y ellos tan admirados estaban que se quedan viendo para arriba, y quién no se va a quedar mirando, ¿verdad? Una cosa tan maravillosa. Y dice que una nube lo cubrió de sus ojos, y sucedió que ellos estaban admirados, y yo creo que querían ver si la nube se quitaba para volverlo a ver, y entonces 2 varones se les aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando? Ese Jesús que han visto ascender al cielo, así mismo lo verán venir. Y esa es la esperanza en la cual nosotros asentamos nuestra fe ahora. Eso es lo que creemos ahora, que Jesucristo murió, resucitó. Los apóstoles hablaron de la resurrección, y los apóstoles miraron cómo se iba, la nube lo cubrió, y los ángeles dijeron: así lo verán venir. Y el apóstol Pablo, cuando habla acerca de su venida, dice que vendrá en las nubes. El propio Jesucristo también lo dice en Mateo 24, que la venida del Hijo del Hombre será, dice que en las nubes vendrá con sus santos ángeles. Entonces esa nube que lo cubrió, un día vamos a ver cómo esa nube nos lo va a traer de regreso. Y esa es nuestra fe, hermanos. Pero ahora vamos a estudiar. Nuestra fe tiene que ser fuerte en esa área, hermanos, ¿sí? Porque fíjese que esta iglesia ha estado llena, las iglesias en otros lugares han estado llenas, porque ha habido hambre de la palabra de Dios, necesidad en los corazones de Dios, pero vienen y las personas tal vez no escuchan lo que ellos quisieran saber de Jesucristo. Por esa razón se enfrían sus corazones y se alejan. Pero hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, yo en el nombre del Señor les digo, hermanos, nunca se alejen de los caminos del Señor. Nunca se alejen, no dejen que el enemigo haga su obra en ustedes. El enemigo de Dios es el enemigo de nosotros, y es el enemigo de la resurrección. El enemigo
usó a los religiosos de aquel tiempo para callar a los apóstoles, porque los apóstoles hablaban de la resurrección de Jesucristo y ellos querían callarlos. Y para eso vamos a leer en Hechos 2. Y vamos a ver, les decía los apóstoles, el mensaje que ellos traían inmediatamente después de la resurrección era ese. Dice 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dice, al cual Dios levantó. Le está diciendo, ustedes lo mataron, lo entregaron y lo mataron, pero Dios lo levantó. Y dice 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De eso hablaban los apóstoles, de que no se acabó con la muerte de Cristo, sino que su resurrección trajo un mensaje más fuerte, porque ahora Él es invencible, Él es eterno. Y en esa fe nosotros tenemos que sentar nuestras bases en un Dios eterno, invencible, que promete darnos el mismo privilegio. Él es las primicias de Dios. Pero nosotros vamos también a resucitar un día, hermanos. Cuando el Señor nos llame de este mundo, vamos a morir aquí, ¿verdad? Pero el Señor nos va a resucitar. Y ese es el mensaje que el Señor quiere que sepamos, en el cual tenemos que estar firmes. Que la vida no se acaba cuando morimos, sino que empieza en la eternidad con el Señor. Porque Él así lo prometió, y eso lo vamos a ver en Juan 6. Primeramente, les quiero decir, ¿verdad? En este pasaje, hay un pasaje de la Biblia que dice que Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Usted quiere hacer la obra de Dios. Todos queremos, ¿verdad? Los que estamos en esta congregación. Dice que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Leamos 3:31-36 primero de Juan. Y recuerden, metámonos en nuestra mente. La obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Creer en ese Jesucristo que anduvo en esta tierra, hizo milagros gloriosos, pero que fue crucificado, pero no acabó ahí, resucitó de los muertos. Juan 3:31. Sí, 31. Amén. Y nos vamos a que nos ayude el hermano Armando leyendo esta palabra del 31 al 36. 36. Dice así: el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, este testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz.
porque al que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miramos, vamos a repetir el último, dice, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él, sobre del que no cree. Pero les decía hace un ratito, la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Ese es un bendito, creer en el que Dios el Padre ha enviado. Y la condenación está en no creer en el Hijo, el cual ha sido enviado, y la ira de Dios está sobre de él. ¿Y cuál nosotros hemos escogido? Creer en Él, ¿verdad? Creer en Jesucristo que ha resucitado de los muertos. Pero no creer solamente de labios, ni creer nada más por encimita, sino con lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Que el día que usted tenga sueño y flojera de levantarse de su cama para venir al servicio de los domingos, usted se acuerde que su fe en Jesucristo, el que resucitó, lo tiene que levantar y pídale fuerzas, porque esa fe es la que lo va a levantar y venir a escuchar la palabra de Dios. Una fe que nos mueva los miércoles, ¿verdad? Yo sé que todos trabajamos, gloria a Dios porque nos da trabajo, pero y Dios no condena si nosotros no podemos venir porque estamos trabajando, porque Él conoce que hay responsabilidades que cumplir en este mundo. Pero si tenemos el tiempo para venir y no venimos, entonces sí le estamos fallando al Señor. Y ahí es en donde esa fe en un Cristo resucitado tiene que venir a nuestra mente. Y si un día usted dijo al Señor que le iba a ser fiel, ese es el día en el que usted le tiene que decir al Señor: sí, soy fiel, aquí estoy, Dios Padre, y aquí voy a escuchar tu palabra, porque usted es fiel, yo también seré. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y dice: el que de arriba viene sobre todos, y el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Y esta parte es, hermanos, en la cual yo les decía hace un rato, que tenemos que mirar con unos ojos que no miren solamente lo que está alrededor, sino las cosas celestiales, lo invisible. La fe es ver lo invisible, ¿verdad? Como visible. Porque dice que el que es de la tierra solamente las cosas terrenales habla. Y nosotros en este día estamos hablando y estamos escuchando cosas celestiales. No son cosas terrenales, no es algo que yo me inventé un cuento que está tan bonito. No, hermanos, que Dios me libre de eso. Es la palabra de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo dejó para que lo aprendamos, para que lo sintamos, lo creamos, lo hagamos nuestro y veamos el fruto el día en el que cerremos nuestros ojos en este mundo y los abramos en la presencia bendita de nuestro Dios. Esa es la voluntad del Padre, que miremos las cosas celestiales, que aprendamos cosas celestiales. Y lo que dice: el que de arriba viene es sobre todos. Ese es Jesucristo. Y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Si nosotros estamos estudiando y estamos diciendo que Jesucristo vino del cielo, que Jesucristo habló palabras que no eran terrenales, que eran celestiales, eso lo hizo Jesucristo porque Dios le envió que hablara esas palabras. Dice 34, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, carga. Porque se estaba cumpliendo lo que Jesucristo dijo, que Él resucitaría al tercer día. Ahora todos sabían,
eso se regó, porque como dije hace un rato, se les apareció no a uno ni a dos, sino a varios y luego a 500 todos juntos, y todos sabían de la resurrección de Jesucristo. Y ahora creían en algo sobrenatural, en algo celestial. Ya no era solamente el mensaje en la tierra, sino que ahora era algo divino, algo fuera de este mundo. Y la gente empezó a creer en eso. Y dice en la palabra de Dios que el apóstol Pedro, cuando se levantó en el día de Pentecostés y predicó ese mensaje de resurrección y de arrepentimiento de los pecados, se añadieron 3,000 personas. Porque la cosa era bien fuerte, era algo celestial, ahora era maravilloso. Y en el segundo mensaje de Pedro dice que se convirtieron 5,000 puros varones, sin contar las mujeres y niños. Eran masas grandes que se convertían al mensaje de la resurrección de Jesucristo. Santo, aleluya. Es que la resurrección de Jesucristo es más fuerte, hermanos, que cualquier dogma o creencia. Santo. Por eso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser una fe fuerte. Gloria a Dios. Tenemos que creerlo. Porque de ahí depende que usted diga, vivo con esperanza o vivo sin esperanza. Porque el día que me muera, me fui para quién sabe dónde. No, nosotros sabemos para dónde vamos. A la presencia del Señor, a reposar hasta el día postrero. En el día en que Jesucristo nos va a resucitar de los muertos, cuando la trompeta suene, como dice la alabanza, y cuando se cumpla la palabra aquella que el apóstol Pablo predicó también en 1 Corintios y en Tesalonicenses, que ahorita la vamos a ver. Pero vamos a leer en capítulo 6 de Juan, versículo 39. Vamos a leer el 37 porque está muy bonito, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y yo quisiera que el hermano José, el hermano Cruz nos dirija, y yo le voy a decir en dónde pare, hermano. 37 para abajo, van a leer el 38 y 39. La palabra de Dios dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hasta ahí, hermano. Hermano Adán, lea el versículo que sigue, en el 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Hermana Rosario, leamos el 44, ahí mismo donde va. Sí, de Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí. Hermano Néstor, leamos el 54. Ahí mismo nos vamos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. 4 veces en este pasaje, en el capítulo 6, nos está diciendo una promesa que debe de sentar las bases de nuestra fe. Este mensaje lo dio Jesucristo en una sinagoga en Capernaum. Lo dice en el 59, dice que estas cosas dijo Jesús en una sinagoga en Capernaum. Y vea la promesa. Por eso cuando Jesucristo resucitó, los apóstoles empezaron a predicar la resurrección de Jesucristo.
Y con lo mismo tenemos que añadirle, ¿verdad?, que la promesa de Jesucristo cuando Él resucitara es esta. La voluntad del Padre, dice, es que todo lo que Él me da yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Si Jesucristo ya resucitó, usted va a resucitar en el día postrero con Jesucristo. Pero para eso tenemos que mantenernos fieles, firmes, creyendo en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El que vea al Hijo y cree en Él. Tenemos esperanza de resurrección, está bien, pero tenemos que creer en el Hijo de Dios. Como les dije hace un rato, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Tiene un poder tan grande y es una enseñanza tan fuerte, creer en el que Él ha enviado, creer en el Hijo de Dios. Y esa es nuestra fe, que Jesucristo nos resucitará en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si usted está aquí, si usted ha sentido el llamado a acercarse a Jesucristo, es porque el Padre ha puesto ese sentir en usted. El Padre ha puesto los ojos en usted, en su vida, en su alma, y lo quiere salvar de la condenación. Y dice Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque esa es la voluntad del Padre. Y el 54, pero tenemos que comer su carne y beber su sangre. Esto es participar en su sacrificio. El que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No lo dice una vez ni dos veces, hermanos. Lo dice aquí en este pasaje 4 veces, en este mensaje maravilloso. Gloria a Dios. De este pasaje es en el que, hermanos, el día postrero es el reino milenial de Jesucristo. Cuando Jesucristo retorna a la tierra y reina en Jerusalén, y dice la palabra de Dios que reinará con vara de hierro. Y vamos a leer Apocalipsis 20, y dice que cuando Jesucristo reine, la palabra de Dios enseña que el Satanás va a ser atado por 1000 años. Ya estamos ahí en Apocalipsis 20. Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí esperen. Y dice que descendió el ángel descendió del cielo con una cadena, lo que quiere decir que lo ató. Y una vez un predicador decía, lo que dice que lo ató, un solo ángel lo ató, lo que significa, dice que el diablo no es tan grande, porque con una sola cadena lo encadenó y lo amarró, ¿sí? Pero tampoco era tan chico, porque la cadena dice ahí que era grande, y lo prendió y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Este no es el fin de Satanás, solamente le ponen un freno ahí, lo amarraron porque va a reinar el Rey de Reyes, porque él ya lo venció en la cruz del Calvario, y el Padre se lo ata. El Padre
dice que todas las cosas le ha sujetado al Hijo en su mano. Al propio Satanás, que el Padre lo ha amarrado para que su Hijo reine en paz. Para que nosotros reinemos con Jesucristo. Y esa es la esperanza de la resurrección que miramos en Tesalonicenses 4, en donde enseña que vamos a leer en Tesalonicenses 4 para que lo leamos correctamente. No pierda ahí porque vamos a regresar. Primera de Tesalonicenses. (13) 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oigan, tenemos que creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Los traerá con Jesucristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Sigan leyendo, hermanos. Y luego, 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Él traerá con Jesucristo a los que durmieron en Él. A los que dormimos en Jesucristo. Y dice, le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar. No porque esté vivo, nos vamos a pasar de vivos. El Señor tiene el control y dice que los muertos resucitarán primero. Lo que significa que los muertos van a ver antes la gloria de Dios y nosotros le precederemos, le seguiremos después. ¿Verdad? Entonces, esa es la promesa de Jesucristo, que Él nos resucitará de los muertos y nos traerá con Él. Y volvemos al 20, vamos a leer nada más unos versículos. El 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que no se dejaron marcar. Pero, ¿y nosotros dónde estamos? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, los que murieron sin Jesucristo. No está hablando de nosotros, porque acabamos de leer que los que morimos en Jesucristo vamos a ser resucitados en el día de la resurrección, la primera resurrección. Y dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria al Señor Jesús. Por eso es importante creer en la resurrección de Jesucristo. Venir a la iglesia y empaparnos y pedirle al Señor que nos hable a nuestra vida, a nuestros corazones, y que nuestras vidas sean transformadas, porque vamos a necesitar eso como una carta abierta, que es la que nos va a dar paso a la vida eterna en la resurrección de Jesucristo. Pero y dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Hay otra muerte entonces.
Y la Biblia es bien bonita y bien clara, y ahí mismo donde estamos, en el versículo 14, y dice que la muerte y el Hades, lo que significa el reino de la muerte y el reino del infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa segunda muerte es la que no le hace nada a esa muerte a los que tuvieron parte de la primera resurrección, los que reinan con Jesucristo. No tenemos de qué preocuparnos de la segunda muerte, en donde el castigo es eterno, en donde la muerte y el Hades son arrojados al infierno, al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que el Hades es el infierno o el lago de fuego, pero no, porque aquí vemos que el Hades es lanzado al lago de fuego. Hay un lago de fuego reservado para el día final de todo, en donde será arrojado. Más adelante, ya no vamos a leerlo, pero más adelante dice la Biblia que Satanás, cuando salió a engañar a las naciones, descendió fuego del cielo y los quemó a todos, y dice que Satanás fue agarrado preso y fue echado al lago del fuego, en donde está la muerte, en donde está el falso profeta y en donde está el Hades. Ahí es el fin de Satanás, en el lago de fuego, y sus seguidores, los que puede ser, si nosotros no nos afirmamos, muchos de nosotros, pero la gloria de nuestro Dios y la misericordia nos ha salvado, y roguemos al Señor que no seamos ninguno de los que estamos aquí. Porque dice Jesucristo que ahí es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere. Cosas terribles. Y así como Jesucristo promete vida eterna y resucitarnos en el día postrero, también dice que si no hacemos las cosas que Él manda, vamos a ir a ese lugar de castigo. Entonces el lago de fuego no es el infierno. El lago ese es algo más todavía reservado para el infierno. El infierno es echado al lago de fuego. El Hades y la muerte son echados al lago de fuego. La bestia es echada al lago de fuego. Satanás es echado al lago de fuego. Y los que creemos en Jesucristo, dice que esta muerte segunda no tiene potestad sobre de nosotros. Porque hemos creído en la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Porque hemos mantenido firmes hasta el final y fieles a la bendita palabra de Dios. Ahí vamos a terminar. Y yo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les exhorto que mantengamos siempre firmes nuestra fe en Cristo Jesús. Hay luchas, hay pruebas, tal vez hay desánimos. Tal vez miramos que un hermano no se está portando bien en la iglesia. Si ese hermano se está enfilando para ir al lago de fuego, usted no sea quien lo va a seguir, hermanos. Sino sea usted quien lo jala y le dice: hermano, estás mal, vamos a orar, tienes luchas, tienes pruebas, vamos a orar. Y dice la palabra de Dios: y si tu hermano te oyere, habrás cubierto multitud de pecados. Hermanos, si hay alguno de nosotros que no está viviendo conforme a la palabra de Dios, enderecemos nuestros caminos. Y si hay un hermano que le habla a usted porque lo ve que anda un poquito ahí medio tambaleante, por no decir tirado, jugando a la iglesia, jugando al cristiano, si ese hermano le exhorta en el nombre de Jesús, escúchelo. Lo hace porque quiere salvarlo del fuego eterno, de la condenación en la cual el diablo y sus ángeles irán a parar. No se enoje, porque es lo que entendemos. La carne es así, la carne se enoja, pero el espíritu está dispuesto, porque el espíritu es del Señor. El Señor lo ha puesto y es manso y humilde. La carne es la que se opone, pero la carne se vence en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a adorar al Señor un momento, y que el hermano Adán pase y diríjanos unas alabanzas. Vamos a arrimarnos, hermanos, al altar, y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Si tenemos
una vida en la cual no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, en la cual decimos que creemos, pero titubeamos, pero le fallamos al Señor, vamos a entregarle al Señor nuestras cargas y vamos a decirle a nuestro Abba Padre: perdóname, Padre Santo, y ayúdame, dame fortaleza y endereza mis caminos, porque yo quiero ser aquel que tiene parte en la primera resurrección, aquel que fue lavado con la sangre de Jesucristo, y la segunda muerte no tiene potestad sobre mí. A ese Dios vamos, hermanos, a pedirle que tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias. Y a ese Dios le vamos a entregar, hermanos, nuestras fallas, nuestras debilidades, porque Él es grande y poderoso. Él es grande en misericordia y Él es príncipe. Él es príncipe y es rey en nuestras vidas. Él murió para lavarnos con su sangre maravillosa. Y Él resucitó, hermanos, y está sentado a la diestra de Dios. Y dice su palabra: y Él nos resucitará en el día postrero. Gloria a ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.